nosotras, y eso ya está. Buenas tardes a todas las personas que se sumaron a este encuentro. Vemos que hay bastante menos gente que la vez anterior. Queremos creer que es porque han tenido otro compromiso tan importante que les ha impedido estar acá. Y al mismo tiempo queríamos compartirles, bueno, nos dio mucha alegría leerles a quienes completaron el formulario que les habíamos invitado a responder, porque nos daba una devolución de cómo les fue con la lectura, la recepción del modo de escritura, de los textos que les presentamos y los distintos recursos para completar el desarrollo de las distintas secciones que tienen en este módulo. Y al mismo tiempo también nos quedamos muy contentas del primer encuentro que tuvimos, porque era toda una preocupación para nosotras el tema de la participación, y pudimos, quizás escasamente, pero pudimos intercambiar con ustedes, y eso nos animó a pensar este encuentro también de una manera interactiva, donde ustedes puedan, si consideran, si quieren tomar la palabra, que nos puedan avisar en el chat, y lo vamos haciendo, porque entendimos que ustedes tienen como mucha experiencia, y la verdad que no hubo superposiciones, y pudimos escucharnos perfectamente. Así que bueno, ¿qué pensamos para hoy? Pensamos seguir desarrollando algunos de los conceptos, de las categorías que ustedes tienen en este módulo, y en un primer momento lo que vamos a usar es una presentación de PowerPoint solo a los fines de ordenarnos en nuestro discurso, en nuestra presentación, pero insisto que el espacio del chat puede ser un buen lugar para o hacer observaciones, comentarios, preguntas, o si alguien lo considera, tomar la palabra. Lo mismo si alguien tiene alguna sugerencia, porque las respuestas que vimos, en muchos casos hay gente en este grupo que tiene lecturas previas, que tiene recorridos de distintas autoras, autores. Entonces también, si a alguien le resuena algún autor o autora que podrían sugerir, invitamos a que lo puedan hacer, y que también este se constituya en un espacio de construcción más colectiva, más horizontal y no unidireccional. No somos nosotras las que les estamos a ustedes enseñando, sino que estamos pensando que el proceso educativo se completa, se construye dialógicamente, ¿no? Nuestra posición en términos pedagógicos se alinea con los postulados de la pedagogía crítica, y entonces siempre pensamos el vínculo entre estudiantes y docentes de manera dialógica, y nos complementamos, podemos aprender unes de otros en estos encuentros. Así que esa es la invitación que les dejamos. Vamos a empezar hoy hablando sobre el lenguaje, porque esa también fue una inquietud que manifestaron, que era algo que les llamaba la atención, que les parecía interesante profundizar. Así que vamos a repasar con Camila algunas de las ideas que ya escribimos, pero que en este encuentro, en este intercambio, se pueden enriquecer, se pueden completar, y quizás también formular alguna duda concreta. Así que empezamos, Cami. Y Paz hace la presentación, le damos un ratito para que pueda iniciar la presentación, y luego sigue Camila. Bueno, sí. Ahí. Bueno, estuvimos viendo eso que a muchos les pareció, y muchas les pareció interesante, el tema del lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, y bueno, queríamos ver si podíamos conversar un poco de eso hoy. El texto que está ahí en el aula virtual, al que nosotros llamamos el cuadernillo, parte de una de las posibles definiciones de lengua con las que les que hagan letras se pueden encontrar, y bueno, que otras personas que les interese puedan indagar.
La definición que tomamos está basada en la sociolingüística y afirma que la lengua es un fenómeno social. Un fenómeno social que está en una relación de codependencia, es decir, que hay una dependencia entre la lengua y la sociedad. Lo que implicaría que cuando hay modificaciones o cambios en las estructuras sociales, hay modificaciones y cambios en las estructuras lingüísticas. Partimos de esa base para pensar ese texto. Llevado eso al fenómeno del lenguaje inclusivo, es pensar, digamos, cuáles son los cambios sociales que inciden en las variaciones lingüísticas, y en este caso en la propuesta de, por ejemplo, el uso de la E. Proponemos en el texto que esas variaciones tienen que ver con un agenciamiento político sobre el lenguaje, que lo que hace es denunciar el binarismo y el machismo presentes en la lengua española. Porque si hablamos de que hay una relación de codependencia entre lengua y sociedad, hablamos entonces de que también existe una relación entre la lengua y la y que si bien la lengua pertenece al dominio de los hablantes, hay instituciones, como por ejemplo la Real Academia Española, que está en el título de ese texto, que hace fijar y normativizar la lengua. Lo hace a posterior, ¿no? O sea, la lengua pertenece a los hablantes, está en ese dominio, es algo vivo, en constante movimiento y cambio, y luego las instituciones fijan, normativizan. Ay, acá me dicen que se escucha cortado. ¿Ustedes me escuchan bien, chicas? Sí, bueno. O sea, se corta un poquito, pero se entiende, por lo menos mi conexión. Otra compañera me dice que cortado. Bueno, sigo y vamos después igual con preguntas. Cami, capaz que podés dejar solo tu voz. A veces ayuda cuando no usas la cámara. ¿Ahí me escuchan? Capaz que mejor. Yo te escucho bien. Bueno, estaba diciendo que si bien entonces la lengua pertenece al dominio de los hablantes, hay instituciones que se encargan de su reglamentación, fijación, normativización, y una de esas es la que nombrábamos en el título, la Real Academia Española, que como toda institución, y por lo que fuimos conversando en el encuentro pasado, está atravesada por relaciones de poder. Y entonces nos hace preguntar qué tan inocentes pueden llegar a ser, digamos, las reticencias a los cambios. Otra cosa interesante pensar, que también está en ese texto, es en el poder de la palabra. Nombrar, digamos, la realidad, los vínculos, a las personas, cómo nombramos nos permite agenciar sobre esa realidad. Lo que no nombro no puedo explicarlo, no puedo darle entidad, no puedo combatirlo y por lo tanto tampoco puedo ponderarlo o destruirlo, ¿no? Entonces, esas reticencias podemos suponer que no son una cuestión solamente de forma, sino que están atravesadas por el poder. Por ejemplo, vemos ahí en la diapositiva, ¿no? Si estás en contra de decir presidenta, pero siempre dijiste sirvienta, entonces lo que te molesta es una mujer ejerciendo poder, no es una letra, es un sistema. Porque, por ejemplo, en ese caso, podría decirse que por corrección lingüística está bien dicho siempre presidente, sea sujeto femenino o masculino, porque sería un participio derivado del latín que habla del ente que preside. Pero en el caso del ente que sirve, no nos hacemos el mismo cuestionamiento. Entonces nos preguntamos hasta dónde las reticencias para con el lenguaje inclusivo son una cuestión de forma lingüística y no algo que realmente esté incomodando a estructuras del poder. Después también me gustaría que pensemos sobre los juicios valorativos o morales que se pueden hacer sobre el uso del lenguaje. Yo puedo estar absolutamente en contra o me puede molestar que se diga estoy renuna o arre y expresiones de ese tipo, pero eso no va a hacer que eso deje de estar en el habla, que eso deje de suceder. Y eso es lo que sucede con el lenguaje inclusivo. Puede molestar, puede incomodar, y entendemos que incomoda muchísimo más que este otro tipo de expresiones por lo que venimos diciendo del poder,
pero ya pertenece a los hablantes, y si esa variación, que es además de sintáctica, semántica, léxica, morfológica, o sea, es una variación en muchos campos de la lengua, digamos, se llega a instalar como un verdadero cambio lingüístico con el devenir, eso va a depender pura y exclusivamente del uso que hacen de ella los hablantes, y las hablantes, y les hablantes, y no de que una institución o una normativa se imponga sobre ello, digamos. Un poco eso era lo que estaba expresado en el texto. No sé si quieren que dialoguemos y podemos ir profundizando. Ay, ojalá me hayan escuchado. Sí, se escuchó bien, no te preocupes. Pensaba, Camila, también en esta performatividad del lenguaje, ¿no? No solamente el lenguaje nombra lo que existe, dice algunos autores y autoras, sino que también produce realidad. En el sentido de que las nominaciones ya están cargadas de sentidos sociales cuando se transmiten, se utilizan, y eso también genera determinadas posiciones, ¿no es cierto? En el marco van a ser siempre enunciados y su voz va a ser como la autorizada, y más en determinados aspectos, en determinados ámbitos. La universidad, sí, podríamos pensarla también ahí. Ya es del campo un poco de la sociología lingüística y no de la sociolingüística, pero ya hay muchísimos estudios que ponen en evidencia que uno ve el mundo a partir del lenguaje, ¿no? Hay comunidades que tienen 10 palabras para el celeste porque identifican 10 tipos de celeste, ¿no? Entonces, ese poder que te da la palabra para distinguir, identificar, categorizar una realidad que puede o no estar invisibilizada según la carga semántica que tengan en su propio vocabulario, ¿no? También. Sí, son interesantes esos estudios, porque abonan a esto, así, la realidad puede depender y ser modificada en relación a lo lingüístico, muchas veces. No es que porque ahora pongamos el inclusivo, bueno, la varita mágica y se acabaron las opresiones, pero no podemos negar que es un terreno de disputa de las relaciones sociales. Sí, yo mientras las escuchaba, pensaba, bueno, en esto de la importancia, ¿no? De lo que se nombra, de las palabras, del lenguaje, y pensaba cómo en determinadas culturas, para determinados pueblos, hay palabras, ¿no? que denotan relaciones sociales, como por ejemplo el de propiedad privada, ¿no? El de propiedad, que hay culturas, pueblos que no conocen o dentro de sus lenguajes originarios no tenían una palabra para eso. Y ahí me parece que se ve claramente, o la misma idea de Dios, ¿no? También propio de la sociedad occidental, cristiana, y ahí es donde yo creo que se ve claramente cómo también en el lenguaje se juega materialidad, ¿no? Digamos, cuando hablamos esto de las relaciones sociales, no es meramente una cuestión discursiva separada, ¿no? de otros procesos y de otras cosas que van sucediendo y transcurriendo en una determinada sociedad, ¿no? Tal cual, y en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Ya advertir que hablamos español y que eso es producto de la colonialidad, entender que hoy usamos el voceo cuando antes no se utilizaba, y que en realidad en España derivó en el tú y en el tuteo, pero acá se sigue manteniendo el voceo, o sea, esas demostraciones del permanente cambio sujeto, digamos, a un montón de entramados de relaciones que son históricos, políticas, interaccionales, de contacto, de variacionismo. O sea, que todo ello incide en la lengua como un fenómeno que no va a estar exento de todas estas cosas que venimos conversando, que son sistémicas, que son estructurales. Ahí aparece en los comentarios, Nair dice, no estoy totalmente de acuerdo con eso, no molesta la E, molesta cómo se usa.
Nair, ¿tenés ganas de contar un poquito más a qué te referís? ¿Cuál sería ese uso que desde tu interpretación molesta? Dice, y estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, lo que entiendo perdón, es que está de acuerdo perdón. con el planteo, y completa que lo que ella entiende que molesta el uso, que sí, igual estaría bueno que si tiene ganas, que amplíe qué sería ese uso, o cómo está entendiendo ella esto del uso. No sé si están a ir por ahí. Y después el otro comentario que me parece importante es que hay una situación familiar que tiene que ver con el incendio de Cordillera. Es tremendo, la verdad es que estamos todas como conmovidas por esto. Así que comprendemos perfectamente si alguien por algún motivo no está hoy pudiendo participar, va a quedar grabado, no hay problema, después lo ven, y claramente la atención obviamente va a estar puesta ahí en su familia, en cómo están y todo eso. Gracias, Paz, porque leí mal. Hice una errónea comprensión del texto. Bueno, ¿les parece que sigamos? Sí, hay una... Sí, que está buenísimo su comentario en relación a que utiliza la palabra uso y la lengua en uso, porque de hecho después también hay otro montón de disciplinas, no sé quiénes van a hacer letras de acá, pero les puede resultar interesante, que entienden a la lengua como un sistema cerrado y lo que analizan es la lengua, eso, como sistema cerrado y no en uso. En cambio, hay otras variantes que lo que analizan es el habla y cómo ella está sujeta permanentemente a modificaciones y como por ejemplo esta que se da con la lengua en uso, es algo de la praxis, que tiene que ver con los hablantes y las experiencias de los hablantes situados. Buenísimo, ahí Nair pone, sí, yo estoy de acuerdo, sí, Nair, discúlpame, que comprendí mal tu mensaje. Hay una cosa que también, que va, en realidad lo que entiendo del comentario de Alma es que completa o ejemplifica con algo de lo que planteó Rebe recién respecto de, digamos, que cómo se vive y cuáles son nuestras epistemes, cosmovisiones, culturas, etcétera, es lo que, digamos, eso es lo que queda expresado en nuestro lenguaje, ¿no? En nuestro modo de comunicarnos. Cuáles son nuestras prioridades materiales también tiene que ver con eso, claramente. Y está buenísimo el comentario, porque yo venía pensando un poco también en esa línea, en que es, bueno, yo no soy de letras, así que me resulta siempre raro esto de que la lengua sea de un sistema cerrado, porque la historia demuestra que no lo es ni nunca lo fue, y bueno, quienes estudien letras, supongo que lo estudiarán en, no sé, creo que tienen historia de la lengua o alguna materia que se llama así, corregime Cami, porfa, pero, o sea, la Real Academia Española existe porque justamente les tomó siglos de construcción del Estado, de eso que se llama hoy Estado español, y impusieron el español a sangre y fuego, no es que a la gente, digamos, que hablaba gallego, que hablaba catalán, que hablaba vasco, le pareció más piola que todos hablaran el mismo idioma y voluntariamente empezaron a hablar en español, que es, digamos, una de las tantas lenguas que se hablaba en la península ibérica. Sí, la impusieron como lengua nacional, tal. Claro, entonces, digamos, eso se impuso a sangre y fuego, y en esto no estoy diciendo una metáfora, es literal, con torturas, con, digamos, con encarcelamiento, etcétera. Y, bueno, en nuestro continente exactamente lo mismo con los distintos pueblos indígenas, pueblos originarios, ¿no? Digamos, hasta no hace tanto en las escuelas, cuando una niña, un niño mapuche hablaba su idioma de origen, se las castigaba físicamente,
Y eso, digamos, en tiempos históricos fue ayer nomás, ¿no? Digamos, estamos hablando de 30, 40 años atrás. Es decir, los lenguajes también claramente son disputas ideológicas, campos de batalla que los estados se han encargado de direccionar, de corregir y de amputar la diversidad lingüística por todo lo que eso expresa, no solamente por una cuestión de forma, porque como decía Marita también, es performativa, el lenguaje también crea realidad, crea posibilidad de entender lo que sucede y de transformarlo, ¿no? Entonces, en poco tiempo hemos empezado, alguien hablaba, diferenciaba, alguien un comentario sobre la E y la X, y hasta hace no tantos años se empezó a poner O/A, después la X, arroba, asterisco, incluso en menor medida para la escritura, y era como difícil pronunciar el asterisco, la arroba, la X, y empezó de a poco en la oralidad a como popularizarse, esto que tanto escozor genera para algunas personas, es el uso de la E. Nosotras no estamos planteando que esa sea la forma, yo por lo menos no tengo claro cuál es la forma. Lo que sí queremos es dejar planteada que esto tiene que ver con debates mucho más profundos que una E o una X, y queremos justamente problematizar qué es lo que realmente te dirime este debate cuando estamos discutiendo eso, ¿no? Y saber de dónde viene, y que esto no tiene que ver solamente con les pibis que de repente se copan y por ahí terminan diciéndoles libres cuando quieren hablar de los libros. Digamos, no es un invento contemporáneo de ayer, de hace 2 años, sino que esto se viene pensando desde la lingüística, desde la teoría crítica, incluso de la propia filosofía crítica también, como el lenguaje es una relación, es una de las relaciones de poder, ¿no? O ahí se dirime también las relaciones de poder. Simone de Beauvoir decía, las mujeres hemos sido habladas, y toda una corriente del feminismo que empieza, digamos, que toma Simone de Beauvoir y a su vez la critica, que tiene que ver con muchas, además, psicoanalistas, como Lucy Irigaray, van a decir, ¿podemos pensarnos a nosotras mismas con este lenguaje que es tan patriarcal? Hay posibilidades, bueno, son interrogantes y de eso se trata, ¿no? De que sigamos pensando sobre eso y saber de dónde viene, quiénes lo vienen pensando y bueno, seguir pensándolo nosotras. Quería recuperar acá el comentario de Carlos que dice, que habla de, lo acabo de perder porque hay más comentarios, bueno, pero que habla de que lo importante es la comunicación eficaz. Y en lingüística hay un concepto que es eficacia comunicativa. Y la eficacia comunicativa no es posible si la lengua no se transforma. Y eso es interesante recuperarlo para esto que venimos conversando. Si siguiéramos hablando como hablamos, como se hablaba hace 100 o 200 años, no habría eficacia comunicativa. Es decir, hay mutaciones y variaciones que se pueden constituir o no por el mismo proceso que tiene la comunicación en cambios que se establezcan o no, pero eso lo da el devenir mismo del lenguaje en uso. Pero es interesante esto de recuperar la eficacia comunicativa. Y después alguien acá que habla de que en las lenguas originarias no hay E o X. Bueno, no, es otra lengua, estamos hablando particularmente del español, que tiene esta invisibilización particular porque tiene el masculino como genérico no marcado. Y esa es la trampa, hace pasar por genérico un género no marcándolo como tal. Algo que no sé si sucede en Mapudungun, por ejemplo, creería que no. Tengo a alguien a quien preguntarle, pero no lo voy a hacer en este momento. Construcción social de... O es la falacia del parte todo, ¿no? Que también van a ver en algunos momentos, cuando estudien filosofía, donde se hace pasar como universal algo que es particular y que al mismo tiempo, en esa imposición, porque como ustedes vieron, hay una serie de instituciones que justamente van a coadyuvar, van a colaborar
van a hacer posible que algunas formas de decir y las representaciones asociadas y esta producción de realidad de la que hablábamos tengan una entidad mayor, jerarquizada respecto de otras. Y a la vez es interesante también, hay algunos estudios que nosotras no incluimos, pero que ustedes pueden buscar, donde se desarrolla el modo diferencial en que nos socializamos mujeres y varones, ¿se acuerdan que hablamos la vez anterior? En el marco de una sociedad binaria, que se organiza alrededor de dicotomías, que esas dicotomías a la vez tienen un vínculo jerárquico entre sí. Las niñas tienen que aprender en su socialización primaria a identificar, y en el idioma nuestro, ¿no? El español, tienen que aprender a identificar cuándo están incluidas en ese genérico masculino y cuándo no. Exacto. Y ese ejercicio que solamente saben y conocen, que además no es consciente, digamos, esto es posible advertirlo a partir de instancias reflexivas posteriores, es muy interesante, porque antes no nos habíamos dado cuenta de ese extra, de ese aprendizaje extra que necesitamos las mujeres para saber cuándo entramos en ese universal y cuándo no, cuándo somos tan objeto, como otras cosas que se enumeran después del hombre, y cuándo formamos parte de esa humanidad, ¿no? Así que ahí hay como mucho para seguir discutiendo, leyendo y disputando en el espacio de la UNI. Otra cosita que le contesto brevemente, no para entablar diálogo a través de que me hable en chat y seguir, pero el compañero pone, pero en otras lenguas sí, y tal vez es interesante pensar esto. Tipologías lingüísticas hay un montón. O sea, hay lenguas que son flexivas, lenguas que son aglutinantes, lenguas que son aislantes, lenguas que incluyen la marcación de género en la oración, lenguas que son morfosintácticas, digamos, o sea, que generalmente en una misma palabra incluyen todo. Entonces, es difícil hablar de todas las lenguas en general. Traemos la que nos atraviesa ahora en particular, con la propuesta política del momento que es el lenguaje inclusivo, porque es una propuesta política que evidentemente interpela porque hay un montón de comentarios. Pero digo, para esto de otras lenguas sí, otras lenguas no, bueno, es bastante complejo. Sí, mucho, sería muy largo estaría buenísimo que tuviéramos mucho más tiempo para dedicarle a cada idea, a cada concepto que queremos decir. Porque además eso, o sea, hay otras lenguas como las anglo, por ejemplo, que quizás morfológicamente, digamos, dentro de no hay marcación genérica en las palabras, pero después tienen en las costumbres otras formas de marcar en el lenguaje sexista, ¿no? Como por ejemplo, entonces el día de hoy que en Estados Unidos las mujeres casadas pierden absolutamente el apellido de origen, más allá de que en general seguimos siendo patrilineales también en la aportación de apellido, ¿no? Bueno, esa es otra discusión, pero digo, había que ver como los distintos niveles del lenguaje, como en otras lenguas se expresa lo que en apariencia o en un análisis, digamos, de las mismas categorías pareciera que, no sé, livianamente podríamos decir, bueno, las lenguas, digamos, la inglesa, etcétera, no son tan patriarcales como la española. Bueno, habría que analizar todas las variables y todas las categorías, no solamente las lingüísticas específicas de las palabras, para pensar si eso es tan así. Pero bueno, podríamos estar acá hasta sí, un año entero. Y si partimos de la relación sociedad-lenguaje, mientras la sociedad sea patriarcal, vamos a seguir encontrando su expresión en las formas lingüísticas. Los modismos, o en el léxico, o en la carga semántica, o sea, pero va a seguir apareciendo. Lo interesante del inclusivo, de la E, es que lo pone en evidencia, y ese ponerlo en evidencia hace que lo podamos estar discutiendo, y un poco desnuda esa trampa del lenguaje. Eso es lo interesante. Tal cual. Bueno, propongo que, más allá que están buenísimos todos los comentarios, por ahí si tenemos tiempo al final podemos darle una recuperación general. Son súper interesantes, están súper afilados. Pasemos a patriarcado y bueno, después si nos queda tiempo al final recuperamos algunas de estas cositas que les parece.
Dale. Están hermosos los comentarios, solo quiero decir eso. Sigamos nomás. Está buena la discusión. Bueno, nos tocaría ahora entonces enfocarnos un poquito brevemente para poder abordar todo lo que tenemos pensado para hoy. Los conceptos de patriarcado y capitalismo que ustedes lo tienen en el material que les subimos al aula. No sé si habrán podido mirar, leer los textos, pero bueno, la idea es que a partir de mirar, observar algunas de las imágenes que tenemos en la presentación, que podamos ir desmenuzando varios de los elementos que hacen a estas categorías, que podemos decir, quizás, me atrevo yo a decir, son algunas son de las más engorrosas o las más tediosas, quizás, ¿no? De todas las que hemos trabajado a lo largo o que están incluidas en el módulo. Pero bueno, que a pesar de eso, son muy importantes, ¿sí? O sea, por eso nos parecía central poder trabajarlas un poco. Yo quisiera que si hay algún comentario, digamos, pueden activar el micrófono, ¿sí? Y decirlo, básicamente no necesariamente, o también está el chat como opción, ¿sí? Pero antes, para ir arrancando, tenemos acá esta imagen, ¿sí? Del G20, esta fotografía que nos parecía como bastante elocuente como para empezar a definir un poco, ¿sí? ¿Qué entendemos por este concepto de patriarcado que se ha popularizado en los últimos años, ¿sí? A partir de las luchas feministas? Es un concepto que ha trascendido ya los límites que quizás en algún momento, ¿sí? Nunca su origen estuvo vinculado a la academia exclusivamente, eso también hay que decirlo, pero es un concepto que en los últimos tiempos ha adquirido, bueno, una fuerza política muy importante, ¿no? De hecho, pensando en lo que fue, hoy es miércoles, el lunes, ¿no? Todas las marchas ocurridas en distintos puntos del país, del continente y, bueno, y del mundo, por supuesto, en relación al 8M, es una de las palabras que más presente está, ¿no? Entonces, me gustaría que a partir de esta imagen podamos ir viendo qué les sugiere a ustedes, ¿sí? Esta fotografía en relación a la noción de patriarcado. No sé si habrá algún comentario. Bueno, si no hay, vamos a ir entonces comenzando. ¿Qué podemos decir o cómo lo podemos definir en primera instancia y en términos bien generales? Entonces, podemos decir en realidad que se trata, obviamente, de un sistema, ¿sí? Un sistema que implica relaciones de opresión, relaciones de explotación, y que, como vamos a ver un poquito más adelante cuando vayamos avanzando, no es el producto del capitalismo, por ejemplo, ni tampoco es consecuencia, por ejemplo, en el caso de nuestro continente, ¿no? De América o Abya-Yala, tampoco es consecuencia exclusivamente del proceso de colonización, ¿sí? Sino que es un sistema con sus particularidades y que, por supuesto, tiene, ¿sí? Historicidad. ¿Esto qué significa? Que se transforma, ¿sí? Que es producto de distintos procesos históricos. Entonces les decía que estamos hablando de un sistema de relaciones sociales, sexopolíticas, definen algunas autoras y algunos autores, y que se apoya en instituciones, en distintas instituciones que pueden ser públicas o privadas, y fundamentalmente en lo que se conoce como la solidaridad entre varones, ¿sí? Incluso varones pertenecientes a
distintas clases sociales, a distintas culturas o razas, ¿no? Entre comillas, en función de esto de que no hablábamos el encuentro anterior de que no existen las razas, sino la racialización de las personas. Pero, digamos, en las relaciones patriarcales entonces vamos a encontrar que hay una solidaridad entre varones, ¿sí?, para sostener una situación de poder o una situación de privilegio. Ustedes van a ver en el material, bueno, que siempre que vamos a referirnos a este concepto, acudimos a la investigación, a la obra de Friedrich Engels, ¿sí?, que en 1884 publicó el famoso libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y ese libro, pese a todas las críticas, digamos, o cuestionamientos o planteos que completan, ¿no?, que pueden completar su enfoque, es fundamental porque, por lo menos desde la teoría marxista, ¿sí?, se hizo o planteó interrogantes que tenían que ver fundamentalmente con la relación que existe, ¿sí?, entre el género y la clase social. Entonces, Engels en realidad lo que hizo fue aportar a preguntarse o a indagar por lo menos en relación al proceso histórico, ¿sí?, que derivó o que llevó a las mujeres a la pérdida del poder, ¿sí?, de las mujeres, del poder específicamente en lo que tiene que ver con el propio cuerpo, ¿sí? Y vamos a ver que la idea esta del cuerpo es muy recurrente y es muy importante para pensar la dominación capitalista y explotación capitalista, la dominación y explotación patriarcal, ¿sí? Entonces, esta pérdida de poder por parte de las mujeres en relación a sus cuerpos va a estar dada en función de la capacidad de trabajo, ¿sí?, o sea, la capacidad productiva, la capacidad reproductiva, ¿sí?, lo que tiene que ver con la capacidad de gestar, y a partir también del control de la sexualidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es, digamos, importante rescatar los planteos de Engels porque él justamente está poniendo el foco en esto que yo les decía a un comienzo, en relación a la historicidad, ¿sí?, a los procesos, a cómo se transforma, cómo se modifica, ¿sí? Bueno, podríamos, digamos, explayarnos en muchas otras cuestiones en relación a este concepto, pero me interesa destacar, ustedes van a leer también algunos planteos de feministas, de teóricas, por ejemplo, Eisenstein, no sé si lo estoy pronunciando bien, justamente donde ella plantea, bueno, hay que explicar en realidad el por qué, ¿sí?, las mujeres hemos sido sometidas en el marco de determinadas relaciones de poder, ¿sí? Pero también fundamentalmente hay que entender las especificidades o las formas específicas que adopta el patriarcado, el sistema patriarcal en sí mismo, en distintos momentos o periodos históricos. Y esto también es importante porque, bueno, volvemos un poquito al principio, ¿no? Nos lleva o nos invita a pensar entonces que la dominación patriarcal necesariamente hay que ponerla en relación, en diálogo, o tiene que ser vinculada directamente con otros procesos, ¿sí?, económicos y sociales, u otras opresiones como son la clase y la racial, ¿no? Yo no sé si van habiendo comentarios o algo que alguien quiera compartir. Si es así, me interrumpen, no hay ningún problema. Acá preguntan, ¿entonces es algo cultural? Bueno, es una buena pregunta. Podría decirse que sí, pero no solo, ¿sí? Cultural. Claro, ahí Alma contesta, es sistémico, ¿sí? Justamente porque, bueno, eso también fue un debate al interior de las distintas corrientes feministas, ¿sí?, entre las décadas
70, del 80, en esto de pensar si el patriarcado era un fenómeno cultural o psíquico, y bueno, hay autoras, como las que hemos tomado nosotras para elaborar el material que les presentamos, que en realidad están planteando de que se trata de un proceso, de un fenómeno material también. ¿Por qué? Porque justamente hay relaciones de poder y de explotación en el patriarcado. ¿Sí? ¿Cuáles son los cuerpos apropiados y explotados a partir del control de la sexualidad, del control del trabajo productivo y de la reproducción? ¿Sí? Son los cuerpos de las mujeres. Entonces, ahí es donde ellas están identificando la materialidad, ¿sí? del patriarcado. No es tan solo cultural o un fenómeno psíquico, ¿sí? Acá tenemos entre las imágenes, habíamos seleccionado esta frase de la antropóloga feminista Rita Segato, suponemos la conocen, que dice que el patriarcado no es una cultura, no se trata de una cultura patriarcal, es un orden político, ¿sí? Y esto nos remite entonces, lógicamente, a las relaciones de poder, como ya venimos hablando, ¿sí? Desiguales, asimétricas. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro, ¿sí? Es que para muchas teóricas feministas, el patriarcado, o por lo menos uno de los grandes aportes teóricos, estuvo centrado en pensar que el patriarcado tiene una capacidad de adaptarse, si se quiere, ¿sí? a distintos modos o sistemas o formas de producción, ¿sí? Y que adquiere características específicas en función de ello. Y una de las autoras que plantea esto con mayor claridad, ¿sí? Es Heidi Hartmann. Entonces, bueno, esta cuestión de la materialidad del patriarcado versus esta manifestación psíquica o cultural, digamos, pensarlo como exclusivamente, ¿no? Algo cultural o psíquico, en realidad también, les decía, fue un debate entre teóricas feministas y distintas corrientes, que de alguna manera también lo que estaba haciendo era encubrir, ¿sí? Que se estaban aplicando o haciendo extensivas las características de lo considerado femenino, ¿no? Según los parámetros de la segunda mitad del siglo XX a otras épocas históricas, digamos. La Hartmann, por ejemplo, le cuestiona a estas feministas que plantean que el patriarcado es un fenómeno exclusivamente cultural o psíquico, que en realidad ella les cuestiona que están perdiendo la perspectiva histórica, ¿sí? Del proceso. Por eso, ese es uno de los elementos centrales para empezar a desmenuzar o a pensar el concepto. Bueno, nada, otro de los elementos como importantes tiene que ver entonces y que me parece interesante recuperar para pensar también nuestra propia, el propio lugar en el que habitamos, en el que vivimos, o sea, donde estamos situadas, ¿no? Recuperar también los planteos que hacen desde los feminismos comunitarios de Bolivia o Guatemala, en este caso en relación a lo que les voy a comentar, donde aportan la idea de entronque patriarcal, ¿no? ¿A qué se refieren con esto? Ustedes tenían entre los materiales sugeridos, digamos, como para profundizar, un video de Adriana Guzmán, muy cortito, que es imperdible, no tiene desperdicio. Les sugiero que lo vean si no lo han hecho. Y también, bueno, donde ella también recupera algunas ideas de otra feminista, Julieta Paredes, también boliviana. Y estas autoras militantes
también activistas, lo que están planteando justamente es que en el caso de nuestro continente, ¿sí? Además del patriarcado occidental, ¿sí? En Abya Yala se ha dado lo que se conoce como el patriarcado ancestral, ¿sí? u originario, que se gestó, se justificó a partir de principios y valores cosmogónicos, ¿sí? Y que además este patriarcado ancestral, digamos, posee su propia forma de manifestación, de temporalidad. ¿Qué sucede entonces al momento de producirse la colonización, ¿sí? Y bueno, y la llegada, si se quiere, del patriarcado occidental? Entonces se produce una refuncionalización, es decir, hay un entronque, ¿no? De ahí viene el concepto, hay una fundición y una renovación, ¿no? De este sistema patriarcal. Me parecía interesante rescatarlo porque, bueno, justamente son estas militantes que están pensando, ¿sí? El feminismo y la política feminista desde estas tierras, y bueno, para recuperar lo que ya veníamos hablando en encuentros anteriores. Retomando, volviendo a las imágenes que por ahí las dejé un poco, o pasaron un poco de largo, me gustaría que miráramos esta que está puesta justamente, esta reunión, ¿no? Uniendo esfuerzos por la lactancia materna. ¿Qué es lo que les resulta llamativo de esa imagen? A ver si alguien se anima. Buenas tardes. Sí. A mí lo que me llama la atención de la imagen es que están hablando de la lactancia materna, pero son todos hombres los que están ahí, no hay ninguna mujer. Bien, exactamente, sí. Me reía un poco por alguno de los comentarios. Una compañera dice, no hay una sola teta, justamente. ¿No? Sí, es así, exactamente, de eso se trata, y por eso, digamos, nos parecía muy elocuente la imagen, ¿no? Para pensar y tomar, digamos, dimensión real de lo que significa el control y la apropiación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? A esto nos referimos cuando estamos hablando, entre otras cosas, lógicamente, ¿no? Cuando estamos refiriéndonos específicamente a eso. Al control de los cuerpos. No sé si hay otra imagen, Paz, o si alguien quiere agregar algo más. Bueno, más ejemplos también. Esta no sé, esta imagen Pensaba, Rebeca, en relación sí. a lo que vos venís contando, añadir algo que tiene que ver con las imágenes, y es otra idea que remite al patriarcado como el poder institucionalizado, ¿no? La manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres en la sociedad en general, porque a veces pensamos el patriarcado como la manifestación de personas particulares, o a veces aparece el retruque, digamos, diciendo, no, pero en mi casa pasa otra cosa, mi compañero hace tales o cuales cosas, como no ejercería ese poder del modo que ustedes lo describen. Sin embargo, no estamos hablando de los varones en particular, sino cómo ese poder se institucionaliza, y entonces en todos los ámbitos que implican acceso a los bienes materiales y simbólicos, quienes tienen el poder allí para ejercerlo son los varones. Esta foto es de sindicalistas. Aún en gremios, por ejemplo, como el docente, que traigo porque yo soy docente, donde el 90% de quienes trabajan, de las trabajadoras, son mujeres, y en el nivel inicial el 95% son mujeres, la conducción de los sindicatos mayoritariamente, históricamente, ha estado en manos de los varones. Por ahí en el chat decían, hay un avance, en muchos lugares en Europa hay mujeres en lugares
presidencia, de gestión, jerárquicos, ¿no? Y en realidad, lo que podemos observar acá, en el grupo del G20 había 3 mujeres, en el marco de otros 17 países dirigidos por varones, y ahí lo que se observa es, por un lado, cómo esas mujeres acceden al poder, qué condiciones, qué requisitos se ponen para poder estar compartiendo esos espacios de poder con los varones, porque no necesariamente el hecho de que sea mujer implica que ha habido ahí un desarmar, una deconstrucción de esos modos masculinos de ejercicio del poder que han sido internalizados, insistimos, en los procesos de socialización. O sea, las personas vamos aprendiendo a ser quienes somos, aprendemos a tener determinadas expectativas, y además, en algunos casos, se nos permite acceder a determinadas actividades o lugares a costa de, en algunos casos, de emular, de copiar las mismas formas en que esas tareas se han realizado históricamente. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de advertir cómo el poder, el acceso, quiénes tienen más poder, y además tenemos que pensar esto, que no estamos hablando, no es una disputa discursiva esta, sino que estamos hablando concretamente quiénes tienen el acceso a los bienes y además la posibilidad, la potestad de pensar esa distribución en la sociedad, ¿no? Porque estamos hablando de personas que son las que definen las políticas públicas, que definen la distribución de los recursos, al punto que un grupo de varones se arroga la potestad de hablar sobre la lactancia materna, ¿no? Porque ahí la palabra autorizada, ahí es donde se ve este lugar institucional, esta delegación, asignación del poder a los varones en relación a otros grupos que quedan subordinados, y que además, en términos históricos, han requerido de la construcción de determinadas estructuras sociales para poder sostenerse en el tiempo. Una de esas estructuras es la familia nuclear. Es absolutamente necesario para el sostenimiento del patriarcado que exista la familia nuclear, que exista esta división entre trabajo reproductivo y trabajo productivo, que el salario esté solamente contemplado en el trabajo productivo de los varones por fuera de la casa, y que se invisibilice absolutamente el trabajo reproductivo de las mujeres, que en definitiva reproduce la fuerza del trabajo. O sea, el patriarcado es una noción muy potente como sistema de dominación para poder comprender una serie de elementos y de relaciones que se dan en la sociedad, en nuestras sociedades, y bueno, y ahora vamos a seguir desarrollando los vínculos con el capitalismo, porque están absolutamente imbricados. Exactamente, sí. Digamos, como retomando esto que planteaba Marita, ¿no? Y que bueno, que acá en la imagen, ¿no? Tenemos patriarcado y capital, alianza criminal, justamente nos remite a esta idea, ¿no? De la relación existente entre patriarcado y capitalismo. Por eso nosotras partimos de la base o de la idea, mejor dicho, de no pensarlos como sistemas por separado, ¿no? Que uno va por un carril, otro va por el otro, y de vez en cuando se cruzan o se tocan entre sí, ¿no? Sino que justamente estamos pensándolo de manera más integral, ¿sí? ¿Y por qué? Porque retomando, digamos, también algunas de las ideas que nos plantea Adriana Guzmán en el video que yo les mencionaba, digamos, el patriarcado, ¿sí? Es un sistema, o es el sistema, ¿sí? De todas las opresiones y violencias que vive la humanidad, pero también la naturaleza, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar, bueno, ¿dónde? Algo que Guzmán se pregunta todo el tiempo, bueno, ¿dónde se aprende a explotar? ¿No? Y la palabra explotación es tan impotente y tan importante para pensar las lógicas del capital, ¿sí? de lo que conocemos como capitalismo.
Entonces, ahí es donde nosotras estamos pensando justamente en que hay que redefinir, ¿sí?, lo que por mucho tiempo hemos entendido por capitalismo. Ustedes van a ver que al inicio del material que les preparamos hay una definición que es bastante esquemática, ¿sí?, del capitalismo, entendiéndolo como un sistema o formación económico-social con dos clases antagónicas, ¿no?, la burguesía y el proletariado. Sí, está perfecto, digamos, no estamos diciendo que eso sea incorrecto, ¿sí?, o que no debamos recuperarlo. Sin embargo, a la luz de los planteos de muchas teóricas y activistas feministas, y además marxistas, lo que proponemos es redefinir, digamos, la conceptualización del capitalismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el subtítulo que les habíamos puesto en los PDFs que les preparamos, decía, bueno, todo este maldito sistema está mal, citando a Lisa Simpson, y habíamos mencionado la lógica o la costumbre del capitalismo de jerarquizar a las personas, ¿no? Y esto entonces nos remite inmediatamente, ¿sí?, a esto que venimos mencionando, esta cuestión de la ponderación o la valoración social diferenciada en relación a determinados cuerpos, a determinadas personas, ¿sí? Eso lo podemos pensar también, lo podemos pensar en relación al género, pero también lo podemos pensar en relación a la raza, ¿sí? Y es que entonces lo que tenemos que comprender, o que estas teóricas feministas nos ayudan a comprender, mejor dicho, es que el capitalismo como tal, en tanto sistema, ¿sí?, se funda a partir de la jerarquización de personas, ¿sí?, tanto en relación al género como a la raza. O sea, que no estamos frente a una diferenciación, o exclusivamente, mejor dicho, no estamos frente a una diferenciación entre clases sociales, ¿sí?, sino que hay otras variables que están en juego también, y que no podemos pensarlos como procesos separados, ¿sí? No es que el capitalismo se constituyó como tal a partir de el surgimiento de la burguesía y el proletariado, sino que la sujeción de las mujeres, su subordinación, el control de los cuerpos de las mujeres, el despojo, todo eso, ¿sí?, forma parte del mismo proceso constitutivo del capitalismo. El problema ha sido, ¿sí?, es que desde ciertas lecturas o posiciones marxistas, mecánicas u ortodoxas, digamos, se priorizó o se jerarquizaba justamente también, ¿no?, la diferenciación, la opresión, la explotación en relación a la clase, ¿sí?, menospreciando o, bueno, invisibilizando todo lo referido al género y a la raza, al etario también. Y si lo pensamos, eso también, esa forma de interpretación, ¿no?, también podemos decir que reprodujo también la misma lógica, ¿no?, burguesa, capitalista, de jerarquizar, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en la definición de capitalismo, hay un concepto fundamental, ¿sí?, que lo elabora Marx, pero que, bueno, es retomado constantemente por autoras feministas, como Federici, como María Mies, pero también, bueno, por otros autores y autoras no feministas, y que es el concepto de acumulación originaria. ¿En qué consiste ese concepto, básicamente? Consiste en la separación, ¿sí?, entre productores, la clase campesina, si se quiere, y la tierra, que es el principal medio de subsistencia. Este proceso, ¿dónde lo vamos a situar inicialmente? En la Inglaterra, a partir del siglo XVI. Pero es un proceso que
adquirió a escala global, ¿sí? Es un proceso que se ha, de alguna manera, reproducido, ¿sí? Y continúa reproduciéndose hasta nuestro presente. Ahora, ¿qué han planteado las feministas en relación a este proceso de acumulación originaria, ¿sí? O de acumulación primitiva, como también se lo conoce? En realidad, lo que han planteado es que no se tuvo el cuenta, no, o por lo menos Marx, en el momento en el que elabora esta conceptualización, no tuvo en cuenta el tema de la reproducción de las personas, ¿sí? Y la situación particular de las mujeres. Les recomiendo también, sigo con los chivos, que vean otra de las recomendaciones que les pusimos en el aula, que es un pequeño video de una performance, una presentación de las tesis en Chile, no sé si conocen al grupo, donde justamente muchas de estas cosas que estamos explicando ahora están sintetizadas en apenas 10 minutos, ¿no? Y entonces nos ayudan a entender, bueno, cómo entonces en esto de explicar los orígenes del capitalismo no se tuvo en cuenta, les decía yo, las transformaciones o los cambios en la situación de las mujeres, ¿sí? A partir de esa acumulación originaria. Ni siquiera se tuvo en cuenta, por ejemplo, ¿sí? Lo que se conoce como la caza de brujas en Europa, ¿sí? Entre los siglos XVI y XVII, cuando, bueno, hay autoras como Ferici que están planteando eso, la caza de brujas, más la colonización de otros continentes, ¿sí? Más la esclavitud, forman parte constitutiva del sistema capitalista, y el capitalismo es hoy esto, ¿sí? A partir de esos procesos también, ¿sí? Entonces, lo que nos están proponiendo, en definitiva, las autoras, es, y el genocidio de los pueblos originarios, plantea Alma en el chat, es justamente redefinir, ¿sí? Reconceptualizar la misma noción de acumulación originaria y la misma noción, entonces, de capitalismo. Y ya para ir cerrando, hay una cita de Silvia Federici que también no tiene desperdicio, porque justamente ella plantea que el capitalismo no fue solo, digamos, una acumulación de diferencias y divisiones dentro de la misma clase trabajadora, ¿no? Del mismo proletariado que se constituye, sino que también fue una acumulación de jerarquías y de diferencias construidas a partir del género, de la raza, de la edad, ¿sí? Y esas mismas jerarquías, ¿sí? También se hicieron constitutivas de la dominación de clase, y ahí es donde entonces tenemos que pensar justamente la relación, ¿no? Entre todas esas dimensiones, y es lo que nos da pie para comenzar a hablar de lo que se conoce como interseccionalidad. No sé, Marita, si querías comentar algo al respecto. Sí, por ahí hago una puntuación en relación a este concepto que trae Rebe, y que la primera formulación la realiza una abogada estadounidense a fines de la década del 80, y nos va a permitir este enfoque de la interseccionalidad, reconocer la complejidad de los procesos formales o informales que generan las desigualdades sociales. Este enfoque lo que permite es advertir cómo las desigualdades son producidas por las interacciones entre los diversos sistemas de subordinación que se van constituyendo uno a otro dinámicamente en el tiempo y en el espacio. Se lo piensa no como una sumatoria de elementos, por eso se utiliza la expresión intersección, porque justamente quiere transmitir la idea de la simultaneidad, del entrelazamiento, que produce diferentes posiciones subjetivas
absolutamente particularizadas cuando se logra interconectar, por ejemplo, sexismo, racismo, clasismo, pero no únicamente, porque también se pueden añadir otros cruces relativos a la diversidad funcional, vinculados con la edad, con la nacionalidad, que tanto permiten comprender las posiciones subordinadas como también las posiciones privilegiadas. Este concepto permite analizar cómo las posiciones de opresión van a tener una serie de cruces que se van a reiterar, y también las posiciones de privilegio, ¿no? Cuando decimos que más adelante vamos a desarrollar específicamente el tema del androcentrismo, bueno, ahí hay unos cruces concretos de clase, de capacidad, bueno, de género, que hacen la diferencia cuando queremos comprender, insistimos, la complejidad de las relaciones sociales, los marcos de opresión y de privilegio, nos permiten también visualizar, por un lado, comprender el mundo como se desarrolla, pero al mismo tiempo poder pensar otras formas de relación, otros vínculos que hagan posible, bueno, otra sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo, otra cuestión interesante que permite este concepto de interseccionalidad es asumir que la identidad no es una cuestión fija, dada de una vez y para siempre, sino que es un proceso continuo que se va dando en el marco de relaciones entre esas características subjetivas, individuales, pero también el contexto social en el cual transcurren. Y a la vez permite también poder comprender cómo en algunas ocasiones se producen alianzas estratégicas con algunos fines para lograr determinadas transformaciones, determinados logros en la lucha que se dan, que nos damos los sujetos y las sujetas en estas posiciones subordinadas, justamente para alcanzar algunos objetivos compartidos. Esto lo digo porque a veces se piensa que las feministas tienen un sector, unos temas, unas banderas que tienen que llevar, los pueblos originarios otras, la clase obrera otras, y en realidad lo que permite este concepto es darnos cuenta cómo en muchos casos lo que compartimos es esa posición subordinada. Entonces podemos allí sumar esfuerzos, sumar esas alianzas estratégicas para lograr transformaciones sociales. Y termino con una cita, con una idea de María Lugones, es una feminista postcolonial argentina, que vivió muchos años en Estados Unidos y ya falleció, donde ella dice: la raza no es ni separable ni secundaria a la opresión de género, sino co-constitutiva, de la misma manera en que Rebeca venía explicando que la clase, también clase, género, procesos de racialización, constituyen el capitalismo y le van dando forma en cada momento histórico, lejos de pensarlos como cuestiones que se superponen o se solapan, ¿no? Se constituyen mutuamente y se van potenciando en el marco de esas relaciones, de esas intersecciones. Bien, sí, y en relación a esto también que planteaba Marita sobre la interseccionalidad, está pensar, ¿no?, la red de articulación, de opresiones, la mirada interseccional entonces nos permite también preguntarnos por cómo se reproducen, ¿sí?, esas opresiones, además de cómo se articulan. Y esto en función, lógicamente, de la destrucción, ¿no?, de esa articulación y esa red de opresiones. Por eso también, bueno, no queríamos dejar pasar esta cuestión del enfoque interseccional. Para cerrar esta parte y ya pasar a lo siguiente, quería recuperar la diapositiva que están viendo en relación a esta, ya es famosa, ¿no?, la frase: eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no?, acompañada de esta imagen que nos remite a
a la producción, a la reproducción, pero a la vez a la producción de mano de obra, ¿no? De lo que se conoce como fuerza de trabajo. Y es que justamente en esto que yo decía de la crítica feminista a determinadas explicaciones de los orígenes del capitalismo, digamos, también lo que se está planteando es, bueno, se olvidaron de lo que tiene que ver con el trabajo reproductivo, ¿no? Digamos, siempre se ponderó, de alguna manera, y se entendió todo desde una perspectiva, una mirada masculina, ¿no? Ponderando la producción por sobre la reproducción, ¿sí? Es decir, aquella producción ocurrida en el espacio público, en la fábrica, ¿sí? Invisibilizando y negando la importancia, ¿no? de todo ese trabajo ocurrido al interior de las familias, de los hogares, ¿no? Y que es clave y es sostén para la conciliación y el desarrollo del sistema capitalista como tal. Sin ese trabajo no podría ser, y sin ese tiempo, ¿sí? no sería posible todo lo demás. Y esto nos remite entonces a un punto importante, que es la cuestión de la mecanización de los cuerpos, ¿no? Esto de, bueno, relegar a las mujeres al rol de reproductoras en los términos, digamos, mecánicos de la lógica del sistema capitalista, a ser meras incubadoras, ¿sí? Esto responde entonces a una degradación de las mujeres, que junto con los otros factores que ya fuimos enumerando, como, bueno, la conquista, la colonización, el saqueo, las guerras, son una condición necesaria, ¿sí? Para la existencia misma del capitalismo, en cualquier época, en el pasado, pero también en nuestro presente, ¿sí? Esto es algo que queremos que quede claro, no estamos hablando de procesos cerrados, de ahora y para siempre, sino que es continuo, ¿sí? Nos atraviesa y es la realidad por la que estamos atravesando en el presente a escala mundial. Bueno, por mi parte, no sé si hay más comentarios, aportes. Sí, yo quería recuperar dos comentarios como para hacer algunas aclaraciones, no para entrar en discusiones sobre el primero en realidad, el otro, que dice que no nos dejemos engañar que el marxismo es algo bueno, cuando vivan en él van a querer huir de ese sistema. Digamos, sin invalidar la opinión, lo que sí quiero aclarar que el marxismo no es un sistema, o sea, nunca nadie vivió en el sistema marxista. O a lo sumo, en determinados periodos históricos y determinadas poblaciones habrán vivido en sistemas autodenominados comunistas o socialistas, pero no marxistas. Digamos, el marxismo es una tradición política y de pensamiento que, en el caso del propio Marx, que de ahí deriva la palabra marxismo, por esa su referencia primaria, que es Karl Marx, digamos, postuló como sistema a construir el sistema comunista, digo, para diferenciar y para ser precisas con las palabras de las que hablamos. Con respecto a la valoración que hace la compañera, digamos, yo nunca viví en un sistema que no sea el capitalista, lo que sí tengo yo, por lo menos es una opinión personal muy clara, que sí quiero salir del sistema capitalista, porque entiendo que genera muchísima desigualdad y opresión y que no es el único, ¿no? O sea, en esto que ya hablamos, digo, no es lo único que nos oprime, nos explota, nos desiguala, nos jerarquiza y destruye, y lo estamos viendo ahora en este preciso instante, la naturaleza en modos inconcebibles. Entonces, podríamos quizás ponernos de acuerdo que no estamos viviendo en el mejor de los sistemas posibles. Después podríamos discutir muy largo cuál sería ese sistema. Y si ha existido históricamente realmente un sistema cabalmente igualitario
y quizás sí lo podríamos encontrar en pueblos preexistentes al colonialismo, ¿no? Pero tampoco se trata de volver al pasado, porque al pasado no se vuelve literalmente. Entonces, eso para aclarar que cuando hablamos de marxismo, lo hablamos como tradición crítica, filosófica, política, y que para el caso del feminismo, la otra vez leía una entrevista que le hace Judith Butler, que quizás varias la han oído nombrar, porque es una referente no sé si del feminismo tanto como de la teoría queer, pero bueno, si tomáramos al feminismo con todas sus variables, podríamos decir que es referente del feminismo contemporáneo en su variable queer. Le hacía una entrevista a Gail Rubin, que es otra teórica y norteamericana, y lo que dice, que también lo dice Silvia Federici por ahí, es algo súper interesante, es como esas académicas y militantes de los 60 y los 70, sobre todo en Estados Unidos, hoy las leemos y en general nunca se dice que tenían una sólida formación marxista, que ellas mismas criticaron. Algunas sin dejar de ser marxistas y otras dejaron de serlo, pero lo que me interesa, por eso que rescatemos de estas tradiciones críticas, es algo que ella sintetiza muy bien y que dice algo así como: el marxismo nos posibilitó hacer un montón de preguntas que el marxismo no podía responder, ¿no? Y entonces fueron en busca de otras variables y otras tradiciones críticas para entender por qué el mundo es como es, ¿no? Eso, por un lado. Y después, con respecto a que no existen las razas, algo dijimos en el encuentro anterior. Nosotras, cuando decimos raza, no estamos pensando que las razas existen en términos de las personas, de acuerdo a su, no sé, color de piel o determinada importación de razas, sino que estamos usando el concepto de raza en un sentido muy específico, que es como las teóricas y activistas postcoloniales y decoloniales volvieron sobre esa categoría, justamente como el género, es una categoría de análisis para pensar los sistemas de racialización. Que no exista la raza no quiere decir que no exista eso que en el comentario estaba como diferentes culturas, pero que no se desiguale y jerarquice a partir de un sistema de racialización que garantiza privilegios para algunos y opresiones, explotaciones y ausencia de derechos para muchos, ¿no? A eso específicamente nos referimos como raza, como una categoría de análisis para entender cómo, a pesar de que el colonialismo directo terminó con los movimientos de liberación nacional en África a mediados del siglo XX, las relaciones coloniales adquirieron otra forma y se oprime y se discrimina y se desiguala a muchas personas, se lo sigue haciendo por su color de piel, ¿no? Entonces hay un sistema de racialización, aunque no exista la raza como tal, por eso lo usamos como categoría de análisis. Eso para aclarar un poco el sentido preciso de cómo lo hablamos. Por ahí yo les dejé, no sé si se perdió, un link de una autora que se llama, que es una entrevista en realidad que le hacen a otra autora. A ver, lo vuelvo a copiar por si se perdió. Como para darle una vueltita de tuerca más a lo que planteó Marita sobre interseccionalidad, para quien le interese el tema, que tiene que ver con recuperar cómo esto se venía pensando antes de que existiera la palabra como tal, antes de que Kimberly Crenshaw lo postulara con esa palabra específica en 1989, si mal no recuerdo, ¿no? Ella también plantea cómo desde los 60 y los 70 se hablaba del análisis clase, raza, género, sin que tuviera una palabra
o sea, una categoría singular para denominarlo, pero que el análisis se venía haciendo. Bueno, nada, por si quieren seguir pensando esto de la interseccionalidad en una perspectiva más de largo plazo de cómo fue pensado estas variables. A mí me toca, esperen que estoy tratando de hacer varias cosas al mismo tiempo y no me sale, hablar del concepto que quizás tenga menos popularidad, que es el de androcentrismo. Popularidad en el sentido de que patriarcado, tenemos un montón de consignas cuando vamos a las marchas y decimos abajo el patriarcado se va a caer, o bueno, consignas obreras contra el capitalismo, pero bueno, androcentrismo parece ser como una palabra como más específica y más acotada. Entonces, no sé, Marita, si todavía estás o te estás por ir, y da para hacerlo. Hola, sí, quería contarles eso, que voy a tener que retirarme, pero antes hacemos el ejercicio como la otra vez para poder compartir las ideas que ustedes tienen alrededor de la palabra androcentrismo. ¿Les parece? Les copio el link, así ustedes pueden ingresar y entonces van escribiendo las palabras. Espérenme un ratito que me olvidé de ir a presentación. ¿Ahí estamos? Sí, sí, se ve perfecto. Pueden escribir un par de palabras, les va a admitir hasta 3, y vamos armando esta nube. Perdón, ¿saqué? No, No, se ve. No sé si alguien quiere tomar la palabra o poner en el chat si esta palabra específica la habían ya escuchado, la habían leído algo al respecto, o la usan, a diferencia de las otras que quizás sí, si esta palabra les resultó más novedosa o no respecto de las anteriores. Si alguien me quiere contar o escribirlo, estaría buenísimo, mientras siguen completando. ¿Nadie quiere contar? En el chat hay algunos aportes.
Bien. Está buenísimo. Sí, ahí lo del mansplaining, o la macho explicación. Los aliados. Sería un buen ejemplo. Bueno. Me pasa lo mismo, la escuché y busqué su significado. Buenísimo. Bien. Entonces, coincido que no se usa tanto, buenísimo, sí, es verdad. En realidad nosotros hacemos, o sea, no es que nos, o sea, fue como muy difícil hacer la selección de palabras para tratar de pensar al respecto, porque no es que estemos haciendo una jerarquía de cuáles son más importantes. Si estuviéramos en un taller que no fuera de la uni, o estuviéramos sí, hablando con personas de otros ámbitos, quizás nunca se nos hubiera ocurrido desarrollar específicamente el androcentrismo, pero como tiene mucho que ver con la universidad y con qué cosas estudiamos, qué cosas no estudiamos, cómo estudiamos en la universidad, cómo se organiza la construcción y socialización de conocimiento dentro de la universidad, entonces nos parece importante porque justamente de eso se trata la universidad. Todavía es un lugar sumamente androcéntrico y eso se ve, como decíamos en el encuentro anterior, en cómo están construidos las currículas, los planes de estudio, los programas de cada carrera en general, ¿no? Obviamente estamos haciendo una generalización. No queremos decir que todos los programas, pero todavía es el androcentrismo un rasgo de nuestros estudios superiores en la Argentina. Pero nosotras al subtítulo, digamos, de este material que elaboramos, le pusimos androcentrismo y otros centrismos, porque en realidad la pregunta que queremos pensar junto a ustedes es ¿por qué y cómo algunos saberes devienen centrales? ¿Por qué algunos saberes quedan en el centro y por contrapartida, entonces, qué es lo que queda relegado a los márgenes, ¿no? En los márgenes de ese centro. A mí hay un texto muy que me gusta mucho para pensar esto, que también, si quieren, ahora les paso el link porque está online. Si me dan un segundo. Que es, me gusta mucho porque en realidad por su capacidad de síntesis, no porque sea algo súper original, porque el autor mismo lo dice, que es Ramón Grosfoguel, que también es un teórico del grupo Modernidad Colonialidad, como María Lugones, que citó hace un ratito. Él lo que hace es resumir varios estudios anteriores, sobre todo de Dussel y de Silvia Federici, y lo que se pregunta es esto, ¿no? El texto se llama, porque ahí tendríamos que traducir algo para entender la relación, igual la van a entender lo que voy a decir, pero el texto se llama Racismo, Sexismo Epistémico, Universidades Occidentalizadas y los 4 genocidios epistemocidios del largo siglo XVI. No les voy a comentar todo el texto, pero sí me interesa porque justamente se contesta a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué algunos saberes devienen centrales y otros quedan en los márgenes? Y además hace hincapié en esto de que todo genocidio conlleva en sí un epistemicidio, digamos, todo borramiento o intento, mejor dicho, de borramiento de una determinada cultura conlleva el borramiento, ya sea por destrucción física o por, digamos, amenaza de castigo de esas culturas, de esos saberes de los pueblos
que se intenta exterminar. Siempre digo intenta porque por suerte no han sido exterminados del todo, ¿no? Por suerte no, por resistencia. Entonces, él va a decir, y esto quería decir antes de olvidarme, disculpen que me desordene, que él habla nosotras hablamos de androcentrismo, y en su texto, él, a eso que nosotras denominamos androcentrismo, él llama sexismo epistémico. Ahora igual, cuando avancemos lo vamos a ver más ordenadamente, pero para que hagamos como la traducción, él está hablando de eso, de androcentrismo también, o sea, de racismo y androcentrismo en las universidades occidentalizadas, que no es lo mismo que occidentales, sino justamente que Occidente no es algo que existe, es algo como lugar geográfico, y lo que hay es un proceso de occidentalización del mundo, insisto, otra vez, hasta que para nada armonioso ni pacífico, ¿no? Entonces, él empieza con la pregunta que les acabo de hacer, él la formula un poco más precisamente. Dice, ¿cómo es posible que el canon de pensamiento en todas las disciplinas de las ciencias humanas, es decir, las sociales y las humanidades, en la universidad occidentalizada se base en el conocimiento producido por unos cuantos hombres de 5 países de Europa occidental e incluye Estados Unidos, es decir, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Lo que él plantea que se construye, digamos, el saber hegemónico de todas, que predomina por lo menos en todas las ciencias sociales y humanas de las universidades. ¿Cuáles son esos genocidios, epistemicidios sobre la que está basada nuestras universidades todavía hoy? El primero, lo voy a decir no por orden de importancia, sino por orden cronológico del proceso histórico, ¿no? El primero es el genocidio de las personas judías y musulmanas del Al-Andalus, lo que hoy conocemos, o sea, lo que es península ibérica, digamos, España y Portugal, que estuvieron viviendo allí durante 7 siglos y, digamos, eso que desde una historiografía occidental se llama la Reconquista española, también desde un lugar interseccional diríamos esto, ¿no? El genocidio de los pueblos judíos y musulmanes que vivían allí y que implicó destrucción de bibliotecas, digamos, culturas sumamente cultas, pero además, digamos, con producción escrita sobre esa cultura, porque no es sinónimo cultura de escritura, ¿no? Pero con muchísimas, con una arquitectura súper sofisticada, exquisita, ingeniería hidráulica, bueno, bibliotecas, etc., idiomas varios, sobre todo eso se arrasó, y quienes quedaron viviendo allí, siendo musulmanes y judíos, digamos, por eso existe la figura esta de marrano, como convertidos al cristianismo por la fuerza, ¿no? Digamos, porque si no eran castigados, torturados, encerrados, etcétera, encerradas, etcétera. Entonces, el primer epistemicidio es el de las personas judías y musulmanas. El segundo, en orden, digamos, histórico, es claramente el de la conquista de América y el epistemicidio de la también variadísima, riquísima, heterogénea y complejas culturas de pueblos originarios y todos sus saberes y sus cosmogonías y sus avances en distintas medicinales, astronómicos, etcétera, etcétera, y muchísimas cosas más, ¿no? Su propia filosofía, digamos, más allá de que la filosofía como palabra se piensa en Occidente, pero digo sus epistemes, etcétera. El tercero es el rapto, digamos, el secuestro y esclavización forzada de personas africanas y migración forzada o trasplante forzado de personas al continente americano, sobre todo Centro y Norteamérica, bueno, también Brasil, también con su consecuente
intento de prohibición de toda su cultura. Y el cuarto, que es el que él toma de un estudio, un ejemplo maravilloso de historiografía feminista, que es el famoso, quizás algunos de ustedes ya lo leyeron o leyeron algún fragmento, o por lo menos oyeron nombrar, que es el Calibán y la bruja de Silvia Federici, donde ella plantea que no se puede entender el surgimiento del capitalismo si no tenemos en cuenta lo que se llamó, entre comillas, quema de brujas, ¿no? O sea, esos procesos de millones de mujeres acusadas de brujería, que en realidad básicamente fue un proceso también de epistemicidio, de disciplinamiento de los cuerpos feminizados, que si bien quizás a diferencia del primer ejemplo que di, no producían escritura, las mujeres campesinas, que eran curanderas, sanadoras, médicas, químicas, organizadoras de sus comunidades, como las machis también para el pueblo mapuche, no digo que sean idénticos, pero digo, esa organización política y social comunitaria, todas esas mujeres que su saber estaba en su cuerpo y por eso fueron quemadas, ¿no? Como en el primer ejemplo se quemaron libros, en este último se quemaron directamente las corporalidades que portaban esos saberes y esas culturas. Bueno, sobre la base de estos 4 epistemicidios, entonces, es que se producen esos centrismos. Vamos a hacer hincapié en el androcentrismo porque, digamos, estamos haciendo hincapié en una perspectiva feminista en el sentido de pensar la desigualdad varones-mujeres, pero sabiendo que no es la única, ni tampoco que es la central, estamos haciendo simplemente un recorte expositivo, y porque quizás además el eurocentrismo es algo que ya vieron en la escuela secundaria, es como más, está un poco más socializado la enseñanza del eurocentrismo. Después podemos discutir cómo se enseña, etcétera, pero digo, está un poco más socializado, ¿no? Entonces, los centrismos, el problema no es que haya varones cis heterosexuales que produzcan conocimiento, no ese es el problema, sino el problema es que se presenta ese conocimiento como un conocimiento universal, no dejando paso, o no dejando lugar, o no dejando la posibilidad de pensar todas las otras formas de producir pensamiento y conocimiento que existen. Entonces, de ahí que hablemos de centrismos varios, que puede ser eurocentrismo, anglocentrismo, digamos, hay otras personas que prefieren hablar de anglocentrismo para incluir a Estados Unidos, digamos, y pensar cómo, digamos, alguien dijo por ahí eso, ¿no? Que el idioma de la ciencia seria sería el inglés, ¿no? Como en su momento el idioma de la filosofía fue el francés, digamos, hoy, y eso se materializa además en cuestiones muy, muy concretas. Todas las personas que estamos en el sistema de ciencia y técnica nos dan mucho puntaje si publicamos en inglés, aunque nuestros idiomas originarios no sean ese, ¿no? Aunque no seamos angloparlantes de origen. Pero, digamos, si yo quiero hacer carrera en CONICET, en sistema, bueno, en cualquiera de las variables del sistema científico argentino, tengo que aspirar a publicar en revistas digamos, angloparlantes, de lengua inglesa. Y si son estadounidenses, mejor, ¿no? Para pensar esto del anglocentrismo, como para ayornar un poco la idea de eurocentrismo. No quiere decir que Europa haya dejado de tener un lugar primordial en nuestros programas de estudio, digamos, o los saberes generados en Europa, sino que también Estados Unidos ocupa un lugar central, ¿no? Allí. Y en el caso del androcentrismo, ahora sí voy a compartir pantalla, tiene que ver con varias de las cosas que salieron en la lluvia de ideas en la red que se armó, son justamente poner la visión masculina en el centro y que eso constituya un privilegio, ¿no? Que se ve en la educación formal, pero también se ve en nuestra vida cotidiana. Alguien decía por ahí el mansplaining como
o la machoexplicación, como esa palabra que siempre es más escuchada, más audible, que parece que es más interesante de escuchar, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he vivido y he presenciado muchas, por ejemplo, asambleas docentes, cuando da clases en la escuela o también en la universidad, hay que decirlo, donde por ahí alguna compañera o yo misma, no importa, hemos dicho algo y bueno, fue como ver llover, y después viene un compañero que dijo exactamente lo mismo con otras palabras y a todo el mundo le pareció fantástico. Sigue, en eso también se juega el androcentrismo, aunque digamos a nivel cotidiano. Acá estamos haciendo un poco hincapié en la educación formal, no porque la creamos más importante, sino eso, porque estamos como muy interesadas en que ustedes puedan apropiarse, en el mejor de los sentidos, de su pasar por la universidad siendo críticos de esta universidad, que no quiere decir abandonarla, que no quiere decir renegar de la universidad, sino de que también es un campo de disputas y de batallas, de ideas, de saberes, de modos de vinculación allí dentro, y que bueno, hay otras universidades posibles como hay otros mundos posibles, ¿no? A eso les invitamos. De hecho, bueno, tampoco pusimos nada acá, pero por una cuestión de espacio, las feministas africanas que viven en distintas comunidades rurales de África tienen una de sus, dentro de sus programas, el ingreso a la universidad, porque entienden que si allí se genera, no el único saber, pero sí el saber más socialmente valorado, entonces hay que estar ahí para, digamos, como lugar estratégico para ser oídas, ¿no? Es una gran lucha que tienen las feministas africanas por ingresar a las universidades. Por eso, no se trata de, bueno, no, si la universidad es todo eso que dicen, ¿para qué estoy acá? Me voy a estudiar un oficio o hacer otra cosa, no, sino de que atravesemos críticamente este proceso y de que pensemos en cómo incluir todos estos otros saberes que por estar afuera quedan socialmente menos valorados. ¿Cómo hacemos para traerlos a nuestra propia formación? Porque en definitiva se trata de eso, de tener una formación mucho más sólida, más heterogénea, de permitirme la duda, de habilitarme las dudas y de hacer de las dudas una instancia productiva de mi formación, ¿no? No se trata de ir siempre con certeza, sino al revés, de habilitarnos siempre esa actitud sospechante, reflexiva sobre nuestras propias prácticas. Ahora como estudiantes y en un futuro no tan lejano como profesionales que del área de la carrera que hayan decidido hacer. Pero hay algo que también plantea Grosfogel, perdón, acá voy a hacer una digresión que no quiero dejar pasar, que fíjense que él dice, ¿cómo fue posible que el saber canónico, o sea, el saber hegemónico, el saber que se estudia en todos lados, haya sido producido por algunos pocos hombres y algunos pocos países, de Europa Occidental y Estados Unidos? Con lo cual también ahí abre algo bastante interesante que tiene que ver con la periferia del centro, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuántos, no sé, de la carrera que hayan elegido, cuántos filósofos, politólogos, referentes de la comunicación, de las letras, de la historia rumanos conocen? ¿No? Por decir, no sé, algo. Húngaros. Bueno, ¿no? En general, cuando pensamos en esas referencias de la sociología, de la politología, de la filosofía, del psicoanálisis, siempre terminamos pensando en personas que en general son francesas o alemanas, en menor medida inglesas, y ahora más contemporáneamente norteamericanas, ¿no? Entonces también está bueno no homogeneizar los territorios, aún los del centro, porque si no, tampoco se entiende cómo se reproducen las diferencias al interior de ese norte global que nos coloniza todavía hoy, pero que es interesante también pensar su historia y sus matices. Y para ordenarme, voy a volver al PowerPoint, porque si no, no me ordeno más. Y entonces,
me parecía también traer a colación, para no quedarme tan pegada al cuadernillo, dos frases que me parecen sumamente sintetizadoras, o que tienen esa potencia de lograr sintetizar de qué hablamos cuando hablamos de androcentrismo, y que esta en particular conecta con todo lo que estuvimos hablando antes y que exponía Rebeca principalmente, ¿no? Cómo relacionamos el androcentrismo como sistema de pensamiento con la materialidad de las relaciones sociales en una sociedad patriarcal, agregaríamos acá capitalista y colonial, ¿no? Pero es esto, la idea de objetividad que todavía es tan cara, tan bien vista para algunas ciencias, quizás no tanto ahora en las humanidades, pero todavía sí para las ciencias exactas, fíjense esa palabra también, ¿no? La objetividad como ese horizonte al que hay que llegar para que un saber sea lo suficientemente serio y reconocido y científico, ¿no? Entonces Adrienne Rich va a decir, la objetividad es el nombre que se da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina. Y ahí, simplemente para ilustrar, para que conozcan también las corporalidades que hay detrás de las palabras y de los pensamientos, incluí una foto de Adrienne Rich en los principios de los 80, con su hermosísimo libro que súper recomendamos y que está online, y si no lo encuentran se lo podemos mandar, que es, bueno, ahí está en inglés, pero es Sangre, Pan y Poesía, que además de filósofa, ensayista, era una poeta maravillosa, Adrienne Rich, y al lado, en la foto al lado es ella misma, ya ya anciana, un poquito antes de morir, que no me acuerdo, murió en el 2011 o 2012, pero hace poquito tiempo. Y la otra frase es de una también filósofa y epistemóloga y bióloga que se especializa en primatología, es decir, el estudio de los primates, que es Donna Haraway, que dice lo siguiente, y que me parece que tiene que ver con contestar un poco esta pregunta de por qué mecanismos se logra que algunos saberes sean centrales y otros no. ¿Qué es lo que entendemos cuando... ¿qué nos hicieron creer que era el saber? Sería como la pregunta que responde Haraway en esta frase, que es la siguiente. El saber tenido por tal, en la cultura europea y occidental, bueno, y acá abro un paréntesis, ella es norteamericana y hace siempre una profunda crítica a su propia cultura, ¿no? Y lo sigue sosteniendo. Esto es una frase de un texto textos actuales y en las entrevistas que da, que para aprender algo del mundo hay que mirar al sur, a los pueblos originarios, está todo el tiempo diciendo que la producción de saberes desde Estados Unidos es casi obsoleta. Y entonces va a decir, el saber tenido por tal, eso que entendemos que es el saber en la cultura europea occidental, es aquel que se presenta, no que lo sea, sino que se presenta como despojado de las marcas de producción. Es decir, nos dicen, fulano de tal, no sé, Aristóteles dijo tal cosa, sin que pensemos en cómo fue producido eso que dijo Aristóteles. Es aquel que se presenta como despojado de las marcas de producción, sin tiempo, o sea, sin historia, el saber no tendría una historia, sino que sería atemporal, sin lugar, es decir, no importa desde qué lugar del mundo estamos mirando, y por lo tanto produciendo saber, sin cuerpo, es decir, no importa que sea varón, mujer, marrona, originaria, afro, trans, queer, hetero, cis, lo que sea, válido para todos, supuesto que existe una equivalencia entre el universal y el masculino, supuesto que todos nos incluye, supuesto que el alma debe gobernar el cuerpo y eludir sus marcas, despojarse de él. Porque la gran trampa
de la modernidad también fue, digamos, postular a la razón como esa categoría ordenadora, en donde razón y cuerpo están absolutamente disociados. Uy, ya son las 5. Ay, chicas, no me avisaron que estaba recontra ida por las ramas. Es que nos interesa mucho. Sí, no, yo estaba re concentrada escuchándote, por eso a mí también se me Estoy pasó la hora. concentrada. No, qué desastre. Marita, volvé. De acá se desordena todo. Marita, la ordenadora. Bueno, aparte ya se tienen que retirar y se están yendo varias. Bueno, eso como para pensar algunas cuestiones que tienen que ver con el androcentrismo sumado a lo que tienen en el cuadernito, ¿no? El androcentrismo como esa expresión en el área del conocimiento, del saber, de la cultura, del sexismo y del patriarcado como, digamos, instancias más materiales y de relaciones sociales concretas y prácticas, ¿no? Es decir, para que exista androcentrismo antes tiene que existir el patriarcado como sistema y el sexismo como práctica. Es esa diferencia, pero como les decíamos, quizás en otros lugares lo puedan leer como sexismo sistémico y es lo mismo, están hablando de lo mismo que nosotros acá estamos hablando de androcentrismo. Insisto, no tiene que ver con que los varones opinen, sino con un punto de vista masculino que se postula como central y como universal y que en general no es cualquier masculino tampoco, sino que tiene que ver con lo que en su momento se aparece como características de la virilidad que viene de la antigüedad asociado a cualidades guerreras y políticas en un sentido premoderno, ¿no? Digamos, porque androcentrismo viene del griego anerdros. Entonces, el desafío o lo que queremos, el convite a las que le queremos invitar es a que, insisto, aunque transiten su carrera académica pensando y protestando también, ¿por qué no?, sobre esas ausencias, ¿no? Ausencias de autoras, ausencias de perspectivas, ausencias de lugares geopolíticos desde donde se produce conocimiento, si vamos a leer todos autores europeos, si vamos a leer todos autores varones, ¿por qué estamos leyendo eso y no otra cosa? Bueno, esa es como la invitación que queremos hacerle, básicamente. Y bueno, me quedo por acá porque estamos súper mal del tiempo. Nosotras no tenemos drama en quedarnos igual unos minutitos más y para poderles dar espacio, aunque sabemos que estamos pasadas de hora, pero quienes puedan, por ahí quieran hacer algún otro comentario, pregunta, devolución, opinión, inquietud, lo que sea. Bueno, mientras van pensando, hay algo que no está en el aula que después lo voy a incluir. A ver, ayúdenme, chicas, a ver si lo estoy escribiendo bien. Este es el mail de la cátedra, que el aula se va a cerrar a fines de marzo. Cátedra de Género TW es el mail de la Cátedra Abierta de Género, por si se quieren contactar. Sí, está bien. Para preguntarnos algo en específico, para pedirnos, por ahí hablamos de muchas autoras, libros, textos varios, si tienen alguna inquietud específica, si quieren que les mandemos materiales, la mayoría, no sé si todo, pero la mayoría de los textos que hemos citado o parafraseado o aludido están disponibles de manera digital, entonces podríamos mandarle a quienes les interese ahondar en algunas de estas cuestiones u otras que lamentablemente quedaron afuera, como heteronorma y el tema de la violencia. Si quieren pedirnos algún material de la carrera específica, que digan, che, para historia, o para ciencia política, bueno, de comunicación no hay ninguna de nosotros acá, pero para igual letras hay un montón, pregunten. Sí. De ciencias de la educación también tenemos mucho, porque Marita viene de esa disciplina, así que geografía tenemos menos, pero bueno, con Rebeca también andamos, somos
Vamos bordeando por ahí. También, sobre todo con la geografía cultural, etcétera. En mi caso, Rebe también está en la cátedra de estudios urbanos y territoriales, así que también podemos mandar cosas, material que les interese, sobre las distintas corrientes del feminismo, sobre la historia del feminismo. Bueno, nada, estamos a disposición para lo que necesiten, para lo que les interese. Gracias por las devoluciones. Sí, son muy buenas las devoluciones, la verdad que estamos muy contentas, también les agradecemos el tiempo y nos reconforta mucho, digamos, leer sus comentarios y les agradecemos infinitamente por escucharnos y también por participar. Les pedimos que quienes no hayan completado el cuadernillo igual lo completen, porque es más una evaluación hacia nosotras que hacia ustedes. Nos interesa que ustedes nos devuelvan qué les pareció ese material y cómo fue su experiencia de lectura, ni más ni menos que para mejorar, ya sea que nos encontremos con ustedes en otra instancia, aunque no sea de ingresos, de sus respectivas carreras, o más adelante cuando quienes sean ayudantes de segunda, o quienes vayan a ser nuestros estudiantes, o para otras personas, no importa, nosotras siempre sentimos que aunque estudiemos mucho y preparemos mucho y le pongamos mucho rigor y mucho amor al mismo tiempo, siempre se puede mejorar, y de eso depende de ustedes que nos hagan esas devoluciones sinceras, porque es para mejorar simplemente. Siempre nos parece súper necesario que ustedes sean parte de este proceso, porque entendemos que el conocimiento se co-construye, se co-constituye, y que aprendemos mutuamente, ¿no? Como decía Marita al principio. Sí, muchas gracias por la info. Estaría bueno tener este espacio como materia. Es algo que venimos reclamando desde diferentes ámbitos, que se priorice incluir a personas con formación en género y perspectivas feministas en las materias que ya están, o que también estaría bueno que pudiéramos dedicarle más tiempo si hubiera un espacio institucional y rentado para dedicarnos a la investigación y a la docencia exclusivamente en perspectiva de género y feminista. Estaría buenísimo. Bueno, pero todavía no lo hemos logrado, son parte de esas disputas y batallas de las que hablábamos recién. Pero les invitamos a ser parte de la Cátedra Abierta de Género, si quisieran. Tenemos algunos proyectos de investigación también que recién están comenzando sobre epistemologías feministas, en las que estamos, nosotras y algunas compañeras más. Así que bueno, súper bienvenidas todas sus inquietudes y sus comentarios. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nos despediríamos, por lo menos definitivamente en el marco de este seminario, ¿no? Después nos encontraremos con algunos, en este caso en letras y en historia. No, y aparte se van a sumar todos a la cátedra después y nos vamos a encontrar ahí, porque les encantó. Vamos a abrir filiales de la Cátedra de Género en otras. Aunque bueno, en Madrid hay una también, otra cátedra compañera. Bueno, entonces nos despedimos. Sí. Bueno, siguen los agradecimientos. Gracias a ustedes por quedarse y por estar. Muchas gracias por todo. Y bueno, nos encontraremos virtualmente. Hasta luego, muchas gracias.